Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Alejandro Marcos Aguilera Zarzosa realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, en donde realizó la residencia en ortopedia en el Hospital ABC en los años 2000 a 2004. Actualmente es profesor de RREX y MyTech Latinoamérica y es miembro activo de CMO, CEMOT, ANA e ISACOS. Su práctica en ortopedia es casi exclusiva en cirugía de hombro, artroscópica y reemplazos. El doctor Aguilera hablará sobre causas frecuentes de falla en la estabilización artroscópica. Buenas tardes, yo soy Alejandro Aguilera. Quiero agradecer a Jorge Negrete por la invitación, así como a Giovanni por permitirme estar aquí con ustedes. A mí me tocó hablar sobre las causas frecuentes de la falla en la cirugía por estabilización artroscópica. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Y pues bueno, vemos cómo esta es una de las causas más comunes de atención de urgencia por trauma. Vemos aquí una deformidad clásica en charretera del hombro derecho y en donde podemos ya suponer que por el cuadro clínico y por la imagen podemos suponer que es una luxación anterior. Hay que recordar que también de acuerdo a la actividad física deportiva que realicen los pacientes, tanto en deportes de colisión o como este otro video en donde en las artes marciales mixtas, el deportista estaba luxado y después para poder zafarse de la llave acomoda su hombro y de esa manera logra liberarse. Hay que recordar que esta es una de las causas más comunes de atención a urgencias. En Estados Unidos hasta 0.24 personas por cada 1000 pacientes en año llegan por esta causa, pero entre el 1.65 y 4.35 por cada 1000 en un año pueden llegar a tener subluxaciones y puede subir hasta 28 en caso de que estos sean militares. Aquí lo importante de esta plática es saber que la cirugía, tanto abierta como artroscópica, tienen complicaciones de reluxaciones. Para la abierta entre el 2 a 8% y para la artroscópica entre el 4 y el 13%. Hay que recordar que uno de los factores más importantes es cuando aparece la primera luxación. En pacientes menores de 22 años tenemos un porcentaje de recurrencia hasta el 55% y si además juega hockey puede llegar a tener hasta el 76% de luxación en el primer año. Hay que recordar que después de una primera luxación los pacientes pueden llegar a tener hasta el 6.8% de un defecto óseo anterior desde la primera luxación. Pero también importante que no todas las luxaciones anteriores, la lesión típica va a ser una lesión de Bankart. Puede ser una Bankart clásico, un Bankart óseo, donde hay un fragmento de hueso. Puede llegar a ser entre el 5, 10, 15, 20 o hasta el 30%. En ocasiones una luxación posterior, un Bankart reverso. Lesiones más propias de tejidos blandos como el Perthes o un ALPSA también es importante, y una lesión gleno-labral. Aquí está involucrado el cartílago y el labrum. Y por último, una lesión que pasa desapercibida muy comúnmente es la lesión tipo Hagel, donde es una desinserción de los ligamentos glenohumerales, pero en la zona humeral. Otra de las lesiones importantes que tenemos que buscar y sospechar siempre después de una lesión y que nos puede conllevar a una complicación es si pasamos desapercibido las lesiones de Hill-Sachs, ver la profundidad y la amplitud para esto no condicione a una lesión de enganche o en este caso una lesión off-track y que nos vaya a comprometer nuestra reparación. Es importante que, así como esta patología es muy antigua, también las técnicas de reparación que están descritas a lo largo de la historia, el Dr. Bankart desde el 23 nos proponía que podíamos reinsertar todo el complejo cápsulo labral al borde anterior de la glena mediante una cirugía abierta. Aquí vemos imágenes de su publicación original. Y después, en los años 40, se hicieron populares técnicas de puros tejidos blandos, en donde era la más común la Plutiplat y el Magnusson Stack,
Fueron cirugías que duraron muchos años, sin embargo, estas son las cirugías que tienen más alto índice de complicación y en este caso la complicación más común es la artrosis anterior temprana. La cirugía de la Target, después en el 54, cuando en la escuela europea es la cirugía que más han promovido. Sin embargo, ya en los últimos años, cuando vemos lesiones de Hill-Sachs grande o lesiones off-track, se retomó la técnica de remplissage, lo que es un retapizado en la parte posterior de la lesión de Hill-Sachs y convertir una lesión que es intraarticular, pasarla a ser extraarticular. Posteriormente, en el 2010 y en 2009, el doctor De Beer y el doctor Burkhardt hicieron una variante de la técnica de la Target en donde solamente hacían una técnica del arco congruente. Como comentaba hace rato, ¿qué es lo más importante de la cirugía que hacemos de estabilización anterior? Bueno, la falla. ¿Cuáles son las fallas que vamos a poder encontrar? La principal es la reluxación. La segunda es una rigidez por un sobretensado o una sobrecorrección y cuando vemos esto, una sobrecorrección, lo que nos va a condicionar es una artrosis. Si ya vimos que es una técnica que sabemos cuáles las cosas que fallan, tanto los defectos óseos como ya sea glenoideos o la cabeza y además del labrum, ¿por qué seguimos fallando? Bueno, pues seguimos fallando porque el principal problema es el diagnóstico. El diagnóstico va a ser desde que un paciente pensamos que es una luxación y en realidad tiene una laxitud ligamentaria y a veces no nos podemos dar cuenta en la consulta. Sin embargo, hoy si sospechamos de una lesión multidireccional, podemos hacer una artroresonancia y buscar el índice glenocapsular y de esta manera poder ver si en realidad el paciente tiene una redundancia capsular y esto condicionará la luxación. Lesiones asociadas después de una primera luxación en pacientes mayores de 45 años son las lesiones del mango rotador, principalmente del supraespinoso y del subescapular. Hablaba hace un momento sobre los defectos óseos. Aquí los defectos óseos son muy importantes porque pueden condicionar a una falla mucho más directa de la estabilización artroscópica. Si vemos que tienes un Hill-Sachs que es enorme, es una lesión que está más grande de la superficie de rodamiento sobre la glenoides, este va a condicionar a que se luxe o que se enganche, por lo tanto será una lesión que está off-track. El doctor De Giacomo y el doctor Burkhardt hicieron un estudio y junto con el doctor Itoy en donde veían cómo la superficie de rodamiento corresponde al 83%. Entonces, cuando tenemos lesiones de hasta solamente de 5 milímetros, se puede comprometer entre el 11 o hasta el 15% del reborde anterior glenoideo. Y si además de esto tenemos una lesión de Hill-Sachs que está más grande de la superficie de rodamiento de la cabeza sobre la glenoides, pues esta va a condicionar la luxación y por lo tanto va a ser una lesión que está off-track. Otra lesión que pasa desapercibida muy comúnmente es la lesión de Hagel. A veces podemos entrar y vemos una lesión, pero el paciente está inestable, lo revisamos y no encontramos lesiones labrales y puedes dejarlo ahí, sin embargo la lesión está a nivel de la inserción de los ligamentos. Muy importante tomar también para tomar decisiones sobre hacer una cirugía artroscópica o abierta, lo que es la escala de ISIS, en donde la edad va a ser un factor muy importante. Si en las primeras radiografías podemos ver lesiones óseas, si el paciente está participando deportivamente y en deportes de contacto también es importante, y así como si el paciente además de todo esto tiene laxitud ligamentaria, pues vemos que a esto todo le podemos dar un puntaje, generalmente son 2 puntos, y cuando se tiene un puntaje mayor de 4, se puede recomendar una cirugía con tope óseo desde el inicio. Errores en la técnica quirúrgica. Vemos una paciente aquí en el video cómo se luxa hacia posterior y hacia anterior y pretendemos reparar una inestabilidad multidireccional solamente con una aplicatura capsular anterior, cuando en realidad necesita una aplicatura capsular casi subtotal. Errores en el diagnóstico desde el inicio, no detectar los defectos glenoideos y los defectos a nivel de la lesión de Hill-Sachs. O cuando hacemos una técnica de la Target, cuando queda en una mala posición, ya sea migrado proximal, migrado medial o migrado lateral, y esto va a condicionar al desgaste y a la falla de la técnica que hayamos decidido. También las lesiones del tipo Hagel,
cuando pasan desapercibidas y la lesión tipo GLAD condicionan al desgaste o a la reluxación. Cuando sobretensamos la cápsula, lo que vamos a tener como complicaciones es una limitación de la rotación externa. Y por último, que el paciente pueda tener un nuevo trauma. Puede ser debido a que practica algún deporte o incluso en casa o por trabajo, un accidente automovilístico. Esto es importante porque es por un trauma, a diferencia de cuando lo hacen al estar haciendo sus actividades de la vida diaria. Si esto pasa, pues es un paciente que seguramente va a requerir un manejo quirúrgico lo más pronto posible. Para llevar a casa, pues las complicaciones se dividen en 3 etapas, en las cuales tenemos que reconocer las lesiones óseas en la etapa preoperatoria para que vaya a fallar la cirugía. Es importante tener una técnica operatoria bien depurada para evitar también las complicaciones. Y lo más importante, o uno de los puntos mucho más importantes, es que también el ortopedista debe saber rehabilitar al paciente. Si el ortopedista no sabe rehabilitar al paciente, lo más probable es que vaya a tener una falla. Muchas gracias.